Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Y bueno, pues aquí un servidor, José Luis Morales, acompañado aquí con el ingeniero Flores. Pues continuando la plática que tenemos acerca de casos prácticos de negocio. Y pues ingeniero, platicando y reflexionando acerca del tema, pues pensábamos nosotros que desde nuestra trinchera, ¿qué podríamos nosotros aportar como una información nueva acerca de personas, gente que esté iniciando el camino del tema emprendedor? Y nosotros, pues ahí platicando, dijimos, bueno, si nosotros nos ponemos a dar sugerencias técnicas de que existen ya mucha disponibilidad de información en el mercado, acerca de cómo empezar un negocio. Por ejemplo, pues tenemos el business plan, buscamos capital de trabajo, tenemos la recolección de todos los recursos necesarios para generar una nueva propuesta de valor en el mercado. Como que es un tema que existe mucha información al respecto, y nosotros, pues queriendo poner nuestro granito de arena, dijimos, bueno, vamos a compartir mejor las habilidades humanas necesarias, que no hay mucho posibilidad de encontrar en el mercado de los libros, que puedan ayudar con el surgimiento de una nueva empresa. Y pensando y reflexionando, pues quisimos estructurar de esta forma pues la plática. Dijimos, bueno, a ver, como empresa y como personas, nosotros tenemos una función fundamental, que es agregar valor. Agregar valor, y vamos a utilizar este dibujo, este diagrama. Y dijimos, bueno, vamos a suponer que el techo sea el valor agregado, y los pilares que soportan ese valor agregado, pues van a estar, los vamos a obtener desarrollando habilidades humanas y habilidades técnicas. Las habilidades técnicas, analizando, dijimos, bueno, pues es un proceso cognitivo que nosotros lo podemos adquirir a través de la academia y a través de la experiencia. Y las habilidades humanas, que es donde hemos coincidido, que quisiéramos nosotros compartir más como un caso práctico. ¿Qué habilidades humanas? Hemos descrito ahí 10 habilidades humanas que nos han ayudado mucho a nosotros desde el inicio del negocio y en toda la aventura, en todo el viaje, en todo el viaje hasta hoy en esta empresa Simsa. ¿Qué habilidades humanas nos han ayudado mucho a poder generar valor? Y bueno, ingeniero, ¿qué te parece así el acomodo, la estructura que hemos elegido para poder dar un granito de arena al tema de emprendedor? Yo pienso que está bien. No puede vivir las habilidades técnicas sin las habilidades humanas. O sea, el valor generado no puede sostenerse si una de estas dos columnas está débil. Entonces el valor generado no tiende a ser lo mejor, o se derrumba el valor generado. Mencionabas tú de las habilidades técnicas, que esas son mucho más accesibles para adquirirse. Sí. En la escuela o en cursos. Todo lo que se requiere es la intención de la persona de adquirir esos conocimientos, de adquirir esa habilidad técnica del tema, ¿verdad? Inclusive por el simple hecho, la experiencia, por el simple hecho de estar inmersos en un ecosistema emprendedor, pues ya vas adquiriendo experiencia. Así es. Y el que me pareció un tema muy interesante y un poquito más complicado, porque se trata ya nada más de la persona, son las habilidades humanas. Y las habilidades humanas no es igual que
que el adquirir el conocimiento o la parte técnica. Las habilidades humanas requieren de que la persona, primero que nada, se conozca ella misma, sepa cuáles son sus fortalezas en su actitud, aquí vienen cada una de ellas, vamos a ver a lo mejor cada una de ellas, pero la persona debe de conocerse muy bien. Las partes que tiene débiles, él debe de buscar la solución para enriquecerlas, y las partes que tienes fuertes, debe fortalecerlas todavía más. O sea, eso es muy importante. Pero, por ejemplo, ingeniero, ¿qué el tema sería desde el punto de vista del negocio? El negocio, en un inicio, ¿qué requiere de ti como iniciador, como creador del negocio? ¿Qué es lo que necesita del que inicia el negocio? ¿Qué tipo de habilidades? Por ejemplo, en un inicio, pues a lo mejor necesitas paciencia, disciplina, motivación, después perseverancia, mucho contenido de esas habilidades para posteriormente generar, ya trabajando en el negocio, pues asertividad, empatía con el mercado, el compromiso con el mercado, sostener una motivación y pues a lo mejor esta habilidad humana que es la ambición, saberla manejar muy bien. Sí. Y es la intención ahorita del podcast, es decir, cómo nosotros hemos ido fortaleciendo esas habilidades para cuando las conjuntemos con las habilidades técnicas, podamos nosotros generar valor. Sí. Yo pienso que donde nace cualquier valor generado, necesitamos ser ambiciosos. O sea, hay que ser ambiciosos. Si no hay ambición, nos vamos a mantener siempre y no hay necesidad de perseverancia, no hay necesidad de muchas otras. Pero si uno es ambicioso y quiere iniciar algo diferente a lo que hace el general de la gente, o sea, un negocio que no es una cosa sencilla, pues ahí arrancamos con una ambición que debe de estar bien metida en la cabeza. O sea, independientemente del negocio que quiera arrancar uno, debe de ser uno ambicioso. Fíjate, la ambición, a mí me han preguntado, ¿de dónde sacas las fuerzas? ¿De dónde sacas la energía para sostenerte día a día con el mismo carácter, con el mismo, irradias esas ganas? Yo siempre contesto, mira, la energía la saco de la inconformidad. Yo estoy inconforme con el status quo. Entonces, la inconformidad me genera energía. Y esa energía después la canalizo para después pues hacer cosas técnicas. Así es. Pero y luego después me dice la gente, oye, pero qué feo es ser inconforme toda la vida. No, que no se malinterprete. O sea, la inconformidad que genera felicidad, la inconformidad que genera una estabilidad emocional, simplemente siendo inconforme con el status quo para mejorarlo, es como un proceso de mejora continua. Entonces, yo en lo personal he sido muy inconforme toda mi vida y creo que el proceso humano, desde que nacemos hasta que morimos, pues tiene que ser un proceso de inconformidad, porque de ahí sacamos la capacidad y la habilidad para ir pues cambiando las cosas para mejor. Así es. Y forma parte de inconformidad con ambición. Así es. Sí, yo lo veo así. O sea, yo lo que veo es la inconformidad. No es que esté uno enojado con lo que ya existe. Sí. La inconformidad, para mí, es la ambición, ya adquirí experiencia, ya tengo conocimientos, ya estoy haciendo algo, pero la misma experiencia me invita a mí a crear otra cosa diferente. Si yo no soy ambicioso, yo me quedo con lo que ya hice y hasta ahí llegamos. Pero si yo soy ambicioso, con los nuevos conocimientos, con todo lo que hemos adquirido, con la escuela, con lo que estudiamos después,
Con eso yo puedo crear algo diferente. Y ese crear algo diferente es lo que me invita a mí a ser más ambicioso. O sea, no es una ambición negativa, es una ambición positiva. Che, y la verdad que es muy cierto que dice, la verdad, lo que nos hace felices a los humanos no es el destino, sino es el camino. Porque llegas al destino y te dices, ay, caray, no es lo que yo pensaba. Entonces te pones otro objetivo, otro destino, y vas de destino en destino. Pero lo que realmente te hace feliz es el camino. El camino de incertidumbre, el camino de mucho esfuerzo, el camino de la pelea constante de mercado, en donde dependiendo si estás en un negocio de océano azul u océano rojo, si estás en un negocio de océano rojo, donde es un negocio muy tradicional, que no tenga mucho contenido tecnológico, que no simplemente, que sea un negocio lineal, que las utilidades del negocio están en función del gasto ejecutado, ejercido y el esfuerzo, que sea un negocio muy lineal, pues ocupa mucho de que seas altamente competitivo. Entonces, tú vas disfrutando el camino, eso te va haciendo feliz, el día a día, después te trazaste objetivos y dices, bueno, yo quiero llegar a ventas mensuales de $1,000,000 y ya las llegaste y dices, ay carambas, ya llegué a mi destino con una utilidad de un 25%. Y ya dices, ya llegué a mi destino. Ay, pero no es lo que yo me esperaba. Déjame pongo otro destino. Y yo creo que la vida empresarial o la vida del emprendedor ahí radica, de ir de destino en destino. Y eso lo hacemos con la capacidad que nos brinda la inconformidad y la ambición. Y claro, en conjunto con la perseverancia, con la paciencia, con la disciplina, ¿va? Claro. Que son habilidades humanas esenciales, no solamente en los negocios, en cualquier ámbito de la vida. Sí, ese es otro punto que comentamos antes de entrar ahorita a platicar esto, que esta no es nomás para hacer un negocio. Esto debe ser una parte integral de las personas mismas. O sea, de las mismas personas deben de estar siendo ambiciosos, siendo perseverantes, con motivación. Todas estas características deben de residir en la parte mental de la persona. Sí, en la parte mental, y también estas habilidades humanas también te hacen generar hábitos buenos, hábitos sanos. Por ejemplo, yo para ser perseverante, pues necesito cuidar mi herramienta principal, que es mi cuerpo, que soy yo. Entonces yo necesito hacer ejercicio, tener buena alimentación, dormirme bien, quitarme, a lo mejor consumos, si es alcohol o cigarro, quitármelos. ¿Por qué? Porque eso me limita mi perseverancia o me limita mi responsabilidad. Porque, por ejemplo, la responsabilidad es esa habilidad humana importantísima, que es la capacidad de responder. Entonces, yo siempre tengo que estar en mi máximo físicamente, pues, para poder ser responsable, ser perseverante, ser disciplinado. O sea, a lo que voy, que esas habilidades humanas, aparte, influyen mucho en tu cuestión física. Sí, tienen que ver mucho con la cuestión física. Y tiene que ver empatía, tiene que ver con cómo estamos relacionados con los demás. Sí. O sea, no es posible que nosotros solos hagamos un negocio o generemos valor. No es posible. Siempre existe un compañero, un jefe, un subalterno con el cual vamos a tener que trabajar y tener empatía con ese trabajador. Entonces, eso es importante también. El negocio, podemos soñar nosotros y decir, yo no necesito de nadie para hacer este negocio. Al final de cuentas, siempre se requiere de otra gente y hay que ser empáticos para poder trabajar y desarrollar más. Bueno, mira,
ahí nada más que no se confunda. El camino emprendedor sí es solo. Ya una vez que emprendes y formas una empresa, ahora sí, ya vas acompañado. Así es. Una cosa es ser emprendedor y otra cosa es ser administrador. Primeramente, la vida de un emprendedor normalmente es solitaria. Por eso el emprendedor se distingue de los otros elementos empresariales porque tiene otras características. El emprendedor es el que constantemente cuestiona el status quo y hace algo para cambiarlo. Y el administrador, al contrario, mantiene el status quo a través de balances generales, de estado de resultados, flujos de caja, todas esas herramientas contables, en donde el administrador sí tiene que usar mucho la empatía para con los colaboradores y sobre todo para con el mercado. Ser empático con el mercado para poder ofrecer experiencias de compra. Entonces yo tengo que tener mucha empatía. Pero si hablamos puramente del tema emprendedor, creo yo que el tema emprendedor sí tiene mucho de soledad cuando se es emprendedor. Me decían a mí, alguna vez yo inicié un taller, sí. Me decían, si quieres iniciar un taller, tienes que estar dispuesto a sufrir y a sacrificar. Sí. Entonces esas tienen que ver también con la resiliencia. Tienes que estar dispuesto a trabajar con las situaciones adversas que no te maten ni tu ambición ni tu motivación para poder, al final de cuentas, después vas a avanzar más rápido. Pero al principio, cuando inicias un negocio, tienes que estar dispuesto mucho al sacrificio, y creo que a ti te tocó también, mucho sacrificio, mucha perseverancia, aún con situaciones adversas. Entonces sí son características muy importantes en la persona. Y yo te voy a decir una cosa, el liderazgo es una cuestión de adversidad. El liderazgo nace de la adversidad. Al haber elementos adversos, porque imagínate un negocio cuando empieza, todo es adverso, no lo conoce el mercado, difícilmente te van a comprar. ¿Cómo vas a persuadir al mercado a que te compre? Cuando el mercado ya lo que tú ofreces, sobre todo si entras a un negocio tradicional, comercializar servicios, fabricación de algo consumible que ya no existe, entonces poco capital de trabajo, más que eres tú tu fuente, tu herramienta principal. Entonces imagínate, es un mundo totalmente adverso. ¿Qué te sostiene día a día cuando no hay ingresos? Que los pocos ingresos que generas inicialmente, pues hay que reinvertirlos y tú nada más sacar para vivir de una forma muy modesta. Bueno, entonces perseverancia, motivación, paciencia. Disciplina, compromiso con quién, contigo mismo, con un futuro que tú tienes ya bien identificado aquí en tu mente, ¿verdad? Entonces esas habilidades, si careces de alguna habilidad de esas, normalmente el negocio fracasa porque no tienes aguante. Es una cuestión de aguante, emocional y físico, porque de repente hay que aventarle 12, 14 horas diarias, sacrificando pues entretenimiento, junta con amigos, familia, a ti mismo, tus hobbies, pues sacrificando todo en pro de ¿qué? De un sueño, y de repente ahí puede pegarle mucho a la motivación. Te puedes desmotivar porque no tienes alimento emocional. Sin embargo, sustituyes la motivación con la disciplina. Dices tú, por ejemplo, ¿para qué trabajo sábados y domingos? ¿Para qué trabajo 14 horas, como decías? Si realmente yo estoy viviendo con lo mínimo, no me queda nada. ¿Para qué le sirvo yo con los sábados y domingos y mucho trabajo, mucho desgaste? No me queda nada.
pero ahí es donde entran estas características. Si una de esas se debilita, pues el negocio se acaba. Bueno, es buena observación. ¿Para qué? Por eso se dice que el ser dueño de negocio no es para todos. ¿Por qué? Porque la ambición, o sea, un negocio requiere de esfuerzo, de motivación, de paciencia, de responsabilidad, de compromiso con la idea inicial y de un compromiso con el crecimiento. Entonces, a las primeras de cambio, me desmotivo porque no tengo ese ingreso. Y veo a mi entorno y a lo mejor personas no con mi mismo perfil, pero sí con mi mismo nivel académico. Oye, pues fíjate que en tal o cual empresa pues van subiendo, y pues les está yendo muy bien. Pero a ti no. Bueno, también tienes que luchar con eso, con esas fuerzas externas, que a mí me queda muy claro, y digo, a mí me pasó, cuando tú tienes muy claro tu sueño, eso no te lo interrumpe. Esas fuerzas externas no te lo interrumpen. Cuando no tienes muy claro tu sueño, te van a interrumpir muchas fuerzas externas que te pueden cambiar la decisión e irte a buscar trabajo en una empresa. Fíjate que al respecto, cuando yo arranco un negocio del taller, antes de arrancarlo yo quise platicar con gente con experiencia para ver qué me recomendaban. Y tuve la fortuna de platicar con 3 directores de esa empresa. Los 3 directores, a mí me gustó mucho uno de ellos, muy exitoso, era joven todavía y ya era director de una área muy importante. Y él me dice, yo la pregunta que le hacía es, ¿cuál es tu recomendación? Yo les exponía mi plan y les decía, mira, yo quiero hacer esto, mi ambición es esto, ¿cuál es tu recomendación? Entonces se quedaba pensando tantito y dice, mira, era una oficina más grande que esto, la de él, con su salita de juntas ahí, exclusiva para él. Y decía, mira Javier, mi recomendación es, primero te felicito porque traes esa inquietud. Segundo, llévala a cabo. Yo soy director de una de las áreas de esta empresa, pero todo lo que ves aquí no me pertenece. Cuando yo termine de trabajar aquí, yo no me voy a llevar nada de eso, ni me voy a llevar lo que me dan, nada, no me voy a llevar nada. Yo voy a terminar y se acabó para mí. Entonces, arranca el negocio y yo estoy seguro que te puede ir mejor que si estuvieras como director en una empresa. O sea, esas palabras me calaron muy, muy profundo a mí. Y casi, viendo a ellos que eran personas de éxito. Son personas de éxito. Bueno, esas personas de éxito, fue el que lo dijo más claro, pero las otras 2 me dijeron lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, sí es muy importante. La experiencia nos indica que si yo traigo esa ambición y tengo esa disciplina y poseo estas cualidades, casi vas al éxito, pero con perseverancia, con el sufrimiento que se lleva en el camino. Y pues yo creo que en tu caso a ti te ha tocado vivir todo ese caminito que implica echar a andar una empresa importante. Sí, inicialmente es un camino de mucha incertidumbre, pero a mí me encantó mucho una analogía, ¿verdad? Que sucede mucho en el tema emprendedor. Y una vez leí en un libro, he leído mucho humanidades y he leído mucho del tema emprendedor, y dice, mira, en muchas ocasiones, cualquier proyecto de vida que tengas, empiézalo a ejecutar, no analices mucho las cosas. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que en muchas ocasiones el aprender en el negocio es como aprender a nadar. ¿Qué tienes que hacer? Pues para aprender a nadar, pues métete al agua. No le estudies mucho. Métete al agua y ya dentro del agua ya tú empiezas a ver fuerzas que participan y que el braceo y que como floto y que si jalo aire, que si inhalo, exhalo para mantener la flotación.
Pero en muchas ocasiones es mucho aspecto intuitivo. En los negocios es claro, lo espontáneo del negocio no jala, lo improvisado, pero también también sí influye mucho la intuición. O sea, no la pienses mucho, hazlo y ya entrando en el negocio ya te empiezas a mover de verdad en verdad, ajustando, aflojando tuercas, ajustando y aflojando, porque el tema emprendedor hay tanta información y que te das cuenta que nadie tiene la verdad absoluta. Hay tantos libros del tema de administración de negocios, del tema emprendedor, y salen libros, y salen libros, y salen nuevos conceptos, y a mí me gusta ir a las ferias de libro, y a las librerías, y voy a la sección de negocios, y cada vez me encuentro con libros, y más libros, y más libros. Entonces, pues, qué bueno, porque quiere decir que no es un tema que sea absoluto, ¿verdad? Entonces, tiene mucho también que ver la experiencia, el saberte mover como cuando se aprende a nadar, o como lo que decían en la vida, en los negocios, o la vida misma, es como andar en bicicleta. Hay que moverte para mantener el equilibrio. Si te dejas de mover, te caes. En los negocios es lo mismo, hay que seguir invirtiendo, hay que ir cuestionando la metodología, hay que establecer nuevas herramientas, y es un ente vivo que ahora sí que es o como aprender a nadar o como andar en bicicleta, es muévete, y para moverte, pues utiliza todas estas habilidades. Y fíjate que mencionaste el ejemplo muy bueno del aprender a nadar. Pero ¿qué pasa si al principio yo trago un buche de agua? Y digo, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy a nadar, ya no me meto. Porque te asustaste. Sí, me asusté y ya dije, no, yo ya no nado. Sí. Pero sí, es muy diferente eso, que dices, me trago un buche de agua, bueno, la próxima vez yo no me voy a tragar ese buche de agua. Trayéndolo a los negocios no siempre son un éxito rotundo. No, jamás. Entonces, hay fracasos y quizá, como lo hemos platicado, de los fracasos son las lecciones más potentes de las que se puede sacar sabiduría para un negocio. Entonces, a mí me parece muy interesante ese ejemplo. Entonces, sí es importante saber que un negocio va a haber errores, y esos errores hay que corregirlos y enriquecer más y todavía seguir para arriba. Sí, fíjate que hace tiempo, ya hace como unos 10 años o más, estuve en un diplomado de habilidades humanas, y ellos tenían la propuesta de que todo tu discurso fuera desde el optimismo, nunca del pesimismo. Y en una ocasión me tocó exponer, y yo expuse, porque acababa de leer un libro de Fernando Trías de Bes, de los factores claves de fracaso en los negocios, y me gustó la óptica o la ventana que él utilizó para ver el negocio. Él utilizó la ventana del fracaso y no de la del éxito. Y yo lo expuse a través de ese concepto del fracaso, y me reclamaron. Me dijeron, no, es que tú nunca debes de ver las cosas desde el fracaso, sino del éxito. Y yo les decía, híjole, se me hace que si la vemos desde el fracaso, nos deja más, aprendemos más. Lo que comentas, te metes al agua, de repente te asustas, y ya te da miedo y renuncias. Pero si gente que ha fracasado o historias de fracaso dicen, no, yo me asusté, fracasé, pero lo volví a intentar. Y la vida no se trata de los que fracasamos o de cómo fracasas. La vida se trata de cómo te levantas ante el fracaso. O sea, en esa analogía, la vida se trata de que, bueno, tragué agua y me inundé y me asusté, y bueno, pues la vida se trata de cómo te levantas, de cómo lo vuelves a intentar utilizando la experiencia del fracaso. Así es. Sí, entonces todas esas cualidades, todas esas características
que deben de ser en la empresa, pero sobre todo la persona que está iniciando esa empresa. Yo decía al principio, debemos de conocernos muy bien. Nosotros podemos pensar que somos pacientes y resulta que no somos pacientes porque la demás gente nos da esa información. Entonces, decimos que somos perseverantes y resulta que a la hora de los trancazos, no, mejor después lo hago, mañana lo hago. Y así cada una de estas características debemos de conocernos muy bien y debemos de enriquecer muy fuertemente las que no estén a tono con el negocio y todavía fortalecer más las que sí tengamos mucha habilidad. Sí, y bueno, pues la idea es seguir compartiendo pues, las experiencias de nosotros utilizando estas habilidades humanas y, por ejemplo, hoy no hablamos nada de la asertividad, por ejemplo, de la resiliencia hablamos poco, de la responsabilidad hablamos poco. Entonces, la idea es, de ejemplos reales, decir qué habilidad humana nosotros utilizamos y como una especie de storytelling, decirles, miren, cuando tuve este problema, utilicé la asertividad y me ayudó en esto y terminó en este final. Y pues es la idea de este podcast, es compartir con la audiencia pues cómo nosotros, utilizando el pilar de las habilidades humanas, generamos valor, ¿verdad? Entonces, pues aquí concluimos y hasta entonces.